Vamos a comenzar explicando los cambios de disposición para que no quede duda sobre este punto que habíamos tocado en clases anteriores. Entonces, los cambios de disposición son cuando un grado se repite. Por ejemplo, si en nuestras frases armónicas de 8 compases observamos que dentro de un mismo compás se repite el mismo acorde, como en este caso, esto significa que lo que vamos a efectuar es un cambio de disposición melódica. Vamos a poner el ejemplo. Si estamos en Do mayor, entonces supongamos que el acorde quedó escrito de esta forma, y aquí está con todos sus factores, y la fundamental duplicada por estar en estado fundamental, lo que significa la repetición es que vamos a cambiar la disposición y en este caso no hay enlace, o sea, es decir, los cambios de disposición no pertenecen a ningún caso de enlace. Ya sabemos que tenemos 5 casos de enlace. Los cambios de disposición están fuera de todos estos casos que vimos. Entonces, ¿qué hacemos en los cambios de disposición? En este caso me está diciendo que el acorde se repite en estado fundamental. Por lo tanto, en el bajo vuelve a aparecer la fundamental del acorde. Y lo que vamos a hacer es cambiar la disposición. Entonces elegimos una posición melódica diferente. Por ejemplo, libremente yo voy a decidir tomar a la quinta en la melodía. Y pueden ver que aquí hay un salto. Es decir, no hay un camino corto. Eso no nos interesa porque en los cambios de disposición no hay enlace. Lo único que estamos haciendo es darle otra disposición al mismo acorde. Entonces, en los cambios de disposición del acorde, los saltos no tienen mayor inconveniente porque aquí no hay técnica de enlace. Es simplemente un reacomodo, por decirlo así, del acorde. Entonces, ¿qué me falta? Tengo la primera y la quinta, me falta acomodar la tercera, se la podría ahora dar al contralto y me falta por último la fundamental duplicada. Entonces pueden ver que el acorde simplemente está, digamos, como reordenado. Aquí lo pusimos en posición melódica de fundamental y aquí decidimos ponerlo en posición melódica de quinta, y las mismas notas pueden ver cómo fueron reacomodadas o reasignadas a las voces, y a esto se le llaman cambios de disposición. Aquí no hay regla de enlace, nada más acuérdense de eso. Lo único que tienen que respetar son las duplicaciones que sean correctas. Pongamos otro ejemplo. Voy a poner el mismo caso. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero les voy a dar otra alternativa. En este ejemplo, las voces superiores no están cambiando la disposición. Pueden ver que la tercera permaneció en el tenor, la quinta en el alto y la fundamental en la melodía. Es decir, en este caso no tuvimos un cambio de disposición, pero lo que hicimos fue dar un cambio en el bajo mediante un salto de octava. Ahora, podríamos combinar las dos cosas. Piensen que podríamos poner este bajo aquí y hacer el salto de octava más el cambio de disposición. Porque todas estas alternativas, lo único que estamos haciendo es darle otro orden al acorde. Bueno, aquí tienen dos opciones por el momento que son muy claras. Una, cambiamos la posición melódica y reordenamos las notas, o bien podemos conservar a los sonidos en su mismo lugar y damos un salto de octava en el bajo. Otra alternativa es que se repita el acorde, pero donde ya hay ahora un cambio en el estado. En este ejemplo, el primer acorde se está diciendo que debe estar en estado fundamental. Entonces, por ejemplo, vamos a escribirlo. Tengo todos los factores completos y vean que en este lugar estamos duplicando la fundamental, que eso corresponde al estado fundamental. Ahora, pero aquí me está diciendo el acorde repetido que no solo vamos a cambiar la disposición melódica, sino que vamos a mover también el estado del acorde. Y en este lugar está cambiando a la primera inversión. Entonces significa que ahora la tercera la coloco en el bajo para tener la primera inversión y reacomodamos al acorde. Sin embargo, ¿qué cambió? Debido a que ahora ya está en inversión, ahora podemos duplicar la fundamental o la quinta. Ese sería el cambio que tendríamos en cuanto a duplicaciones por estar en primera inversión el mismo acorde. Entonces yo decido asignarle la fundamental al tenor, tengo la tercera,
la quinta se la podríamos dar al contralto. Y por ejemplo, podemos duplicar la fundamental y nos quedaría unísono entre soprano y bajo. Esa sería una alternativa. La segunda alternativa es que duplicara la fundamental y en ese caso podría escribir de esta forma. Pueden observar nuevamente que hay un salto melódico, es decir, este es un intervalo mayor a la segunda o tercera, que son los caminos cortos. Esto no tiene ningún problema en los cambios de disposición. Tengan en cuenta que lo único que hemos hecho en todos los ejemplos es reacomodar al mismo acorde. Vamos a poner otro ejemplo, pero ahora al revés, comenzando con la inversión y pasando al estado fundamental. Entonces en este caso tengo la tercera en el bajo porque está en primera inversión. Voy a reacomodar libremente las voces superiores. Y en este caso dupliqué la fundamental, aunque pude duplicar también la quinta. Tengo dos alternativas porque está en inversión. Pero ahora pasa a estado fundamental. Esto significa que ahora en este lugar ya debo escribir el acorde con la fundamental en el bajo. Y escribimos el acorde con la fundamental duplicada. Recordemos que no estamos enlazando. Por lo tanto, yo por ejemplo podría decidir darle a la soprano la tercera. Podría ser que le dé al contralto la quinta y por último la fundamental duplicada al tenor. Aquí no estamos contando las notas comunes y los caminos cortos porque no estamos viendo una técnica de enlace. De hecho no hay enlace, no hay una sucesión porque estamos sobre el mismo acorde. Entonces aquí no podemos decir que salieron dos notas comunes, simplemente es parte del reacomodo del mismo acorde. Voy a poner otro ejemplo nada más para mostrar lo que de preferencia vamos a evitar. En este caso tenemos a nuestro acorde en primera inversión y ya tiene todos sus factores con la fundamental duplicada y pasamos al estado fundamental y lo voy a escribir aquí. Por ejemplo, vamos a poner, supongamos que el acorde lo asignamos de esta forma. Y en este caso me queda la fundamental aquí, la tercera y la quinta, y la fundamental duplicada está entre el bajo y el tenor. Bueno, estamos cumpliendo con los estados que nos piden el cifrado y estamos cumpliendo con las duplicaciones de acuerdo también, así es, inversión o fundamental. Aquí hay un salto, pero eso no nos interesa. Aquí no hay problemas con respecto a eso porque son cambios de disposición. El único problema en este ejemplo es que de la tercera del bajo fue abandonada por un salto de sexta. Y esto produce en el bajo una sensación de debilidad. Es decir, esto no fortalece a la armonía. Si ustedes van al piano y tocan este ejemplo, van a notar que el bajo tiene una sensación o da una sensación más sólida en este ejemplo. Pero si ponemos este ejemplo donde en lugar de hacer el salto de tercera, hacemos el salto de sexta desde la tercera a la fundamental en el bajo, van a ver que en este ejemplo se siente como que el acorde se debilita. El bajo da una sensación de debilidad. Entonces, lo único que en todos los cambios de disposición, lo que no es recomendable es cuando vamos de la inversión al estado fundamental por salto de sexta en el bajo. Este será el único caso que en lo posible lo vamos a evitar. Ahora, se puede practicar alguna vez, pero por el momento preferimos mejor esta forma, con el salto de tercera en lugar del salto de sexta. Vean que todos estos ejemplos, no todos están en la categoría de cambios de disposición. Cada ejemplo pertenece a esa categoría. No encuadren a estos ejemplos en los casos de enlace. No son casos de enlace, nada más acuérdense de eso. Siempre van a aplicar esto que explicamos cuando vean un grado repetido. Puede ser el primero, el cuarto o el quinto grado repetidos. Y puede ser en estado fundamental ambos, o pueden tener uno en inversión y uno en fundamental. También sería posible que el acorde se repitiera dos veces con la primera inversión. Y los voy a poner también para completar los ejemplos. Podríamos tenerlo así. Significa entonces que la tercera en los dos lugares se va a quedar en el bajo. Y arriba vamos a hacer un cambio libre de disposición. Entonces, por ejemplo,
aquí tengo al acorde con la quinta duplicada y ahora estoy en el mismo acorde, pero lo único que voy a hacer es cambiarle su disposición y por ejemplo puede ser que ponga al acorde de esta forma. En este caso se duplicó la quinta y en este caso duplicamos la fundamental. Ambas alternativas son propias de la primera inversión. En este ejemplo nuevamente lo que estamos haciendo es un cambio de disposición del mismo acorde y aquí el salto nuevamente no nos interesa porque no estamos hablando de una técnica de enlace. Entonces tengan en cuenta que todos los ejemplos, todos los que fuimos viendo, son cambios de disposición y estos ocurren cuando repetimos el mismo grado. Recuerden que puede ser cuarto o quinto. Esto sería en cuanto a los cambios de disposición. Ahora, para avanzar en nuestro tema, podrán ver en la página 19 y 20, lo que se queda es que hagamos una lectura de esas dos páginas. Y lo que les voy a pedir por favor es que lean el encabezado que dice semicadencia y el concepto de frase y periodo. Estos serían los dos temas que necesitamos revisar en estas dos páginas y con los cuales ya estamos a un punto de terminar el material de nuestro primer semestre. Entonces, en la clase anterior vimos los acordes de paso. Ahora estamos explicando los cambios de disposición y estamos también ahora vamos a explicar las semicadencias y frases y periodos, que esto lo tendrán en la página 19 y 20. Y bueno, de esto no hemos asignado todavía de los acordes de paso y de esto no hemos asignado una actividad. Por el momento están haciendo sus actividades de las frases de 8 compases. Nada más quiero mencionar que en la tarea, en la actividad, hubo un error en el segundo ejercicio, porque el segundo ejercicio es de 6 compases y debía ser de 8. Entonces fue un error, pero bueno, ustedes resuelvan el ejercicio de todas formas dentro de los 6 compases, aunque deben ser 8. Eso es en la tarea. Ahora, nada más voy a mencionar qué son las semicadencias. Las semicadencias son, también pertenecen al tema de las cadencias. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado las cadencias? Vimos que hay cadencias auténticas, plagales, perfectas, imperfectas, cadencias compuestas de primer aspecto y cadencias compuestas de segundo aspecto. Bueno, la semicadencia es otro tipo de cadencia, pero ¿en qué consiste? En que la semicadencia nos da un sentido de suspensión. Podemos decir que la semicadencia es el equivalente a los signos de interrogación en un texto. Es decir, la semicadencia es como una especie de pregunta. ¿Y cuáles son las semicadencias? Bueno, la más común y frecuente son las que se generan sobre el acorde dominante. Entonces voy a poner un ejemplo donde tenemos 4 compases y vamos a hacer una frase de 4 compases la cual vamos a concluir con una semicadencia. Entonces fíjense que en este lugar, y voy a hacerlo de esta forma, veamos este cifrado. Tengo 4 compases y esto sería una sucesión armónica como las que ustedes están haciendo en su actividad, ¿no? Y son en los casos de enlace que ya conocen. Ahora, ¿qué es lo particular? Que en este caso la idea musical está concluyendo en la dominante. ¿Qué pasa aquí? Que no hay un sentido de resolución, sino que la música queda, digamos, como en suspenso, porque la dominante demanda una resolución, obviamente hacia la tónica. Como la música no resuelve y estamos dejando que la armonía se quede suspendida en este grado que es la dominante, a esto es a lo que le llamamos semicadencia. Entonces, las cadencias auténticas y las cadencias plagales y las semicadencias, ¿dónde se usan? Se usan en los finales de frase. Por esa razón, en la actividad número 2 dijimos que la actividad 2 consiste en frases de 8 compases, porque en el compás 8 hay una cadencia. La cadencia nos está marcando el final de frase. En este caso, estamos hablando de una frase de 4 compases, porque al final de la misma tenemos una cadencia, en este caso una semicadencia. Y como no resuelve, ¿qué produce? Una especie como de pregunta, de duda. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos otra frase de 4 compases que nos produzca la respuesta. Entonces vamos a suponer que escribimos aquí la continuación de nuestra frase. Y en este ejemplo
Aquí pueden ver que ahora la frase continúa con un enlace de cuarto, primero 6, quinto, primero 6, cuarto, quinto, primero. En este caso, estos enlaces que están aquí, todos estos son los enlaces que ustedes ya conocen y saben hacer y que pertenecen a los 5 casos. Lo que estamos discutiendo ahorita más bien son estos lugares, que son los lugares de las cadencias. Vean cómo al final de nuestra idea musical de 8 compases, al final tenemos cuarto, quinto, primero, y esto pertenece a las cadencias compuestas de primer aspecto y es una cadencia auténtica. Ahora, ¿cómo está funcionando esta forma o estructura musical? La primera frase que no concluye porque se quedó en una semicadencia es una pregunta. Esta semicadencia, esta frase no conclusiva, está buscando ahora una frase conclusiva y por lo tanto la segunda frase está terminando con una cadencia auténtica y aquí obtenemos la respuesta, aquí estoy poniendo la respuesta a la pregunta que tuvimos aquí. A esta forma, donde tenemos 8 compases divididos en una frase de pregunta y una frase de respuesta, a esto les vamos a llamar periodos. Entonces, una frase tiene una cadencia, esa es una frase. Por ejemplo, aquí está una frase de 4 compases. Aquí tenemos una frase de 4 compases con una cadencia compuesta de primer aspecto. Ahora, esas son las frases, pero ¿qué es el periodo? El periodo es la reunión de 2 frases. Una frase propone y una frase de respuesta, y a esa estructura es a la que le vamos a llamar periodo. Por lo tanto, las cadencias se complementan y esa es la característica de los periodos. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia con lo que hicieron en la actividad número 2, la que están haciendo ahorita? Nosotros dijimos que en la actividad número 2 tenemos frases de 8 compases. La diferencia es que ahí tenemos una estructura de 8 compases y la cadencia se da hasta el final. Es decir, en medio no tienen otra cadencia, sino son 8 compases de principio a fin y hasta el final encontramos la cadencia final. Entonces en ese caso es una frase de 8 compases. Ahora, aquí tenemos 8 compases también, pero esto no es una frase de 8 compases porque está dividida en 4 y 4, donde los 4 primeros preguntan a través de una semicadencia y los 4 siguientes responden a través de una cadencia auténtica. En este caso, los 8 compases que tengo aquí no constituyen una frase, sino un periodo. Entonces acuérdense cuál es la diferencia, que el periodo es la reunión de 2 o más frases, en este caso 2 frases, y los periodos reúnen a una frase de pregunta y a una frase de respuesta. A la primera frase que sirve como pregunta se le llama frase antecedente y a la segunda frase que sirve como respuesta se le llama frase consecuente. Entonces, las semicadencias, que es el tema que van a encontrar en la página 19 y que van a encontrar la teoría ahí especificada, las semicadencias las vamos a usar en especial para poder construir periodos. Acuérdense que la semicadencia siempre estará ubicada en las frases antecedentes, mientras que las consecuentes, las respuestas, tendrán frases auténticas, con cadencias auténticas, perdón. Ahora, podrían preguntarse si es posible hacer una frase de 8 compases de pregunta y una frase de 8 compases de respuesta. Y sí, sí es posible. Y en ese caso tendríamos un periodo de 16 compases. Entonces tendríamos una frase de 8 compases que termina en una semicadencia y una frase de 8 compases que termina con una cadencia auténtica y sería un periodo de 16 compases en ese caso. Entonces, las frases son ideas musicales parciales puntualizadas por algún tipo de cadencia, mientras que los periodos son ideas musicales completas que están comprendiendo a 2 o más frases, y en estos casos, en los periodos, las frases adquieren el papel de antecedente o pregunta y consecuente o respuesta. Entonces recuerden que eso se verifica al final de las frases musicales, que es donde se ubican las cadencias. Lo que está antes de la cadencia, lo que está antes
consonantes son simplemente las sucesiones armónicas que componen a las frases. Son las sucesiones armónicas que observamos en los casos de enlace. Ahora, aquí podríamos tener un acorde repetido. Por ejemplo, imaginen que aquí repetimos el cuarto y el cuarto. Por ejemplo, en ese caso estaríamos aplicando lo que explicamos sobre los cambios de disposición. Pero recuerden que los cambios de disposición no son enlaces. Esto sería lo más importante con respecto a estos temas. Yo les di ahorita como la explicación ya global o general, y lo único que quedaría, por favor, es que lean con esta indicación que yo di, con esta guía, que lean la página 19 y 20 para que ahora pueden entender mejor la teoría que está expuesta en estos dos puntos. Y lo que vamos a hacer en la siguiente clase es que voy a escribir un ejemplo y lo vamos a escuchar en el piano para que ahora empecemos a identificar todos estos recursos, pero ya en la escritura y ejecutándolo en el piano para que sea práctico. Ahorita por el momento nuestra clase fue como una clase para cerrar estos elementos teóricos. Entonces, ¿qué nos falta? Después de que les ponga los ejemplos de esto que estamos viendo, lo que nos faltaría ver es ver los saltos melódicos, y esa sería nuestra clase final del material del primer libro. Lo que queda, por supuesto, es seguir con la práctica y que estemos revisando en Zoom, que estemos revisando sus ejercicios para ir salvando las dudas y las dificultades que encontremos en sus ejercicios. Pero en cuanto al programa de estudios, tengan en cuenta que estamos a punto de terminar, y la ventaja de los videos pues es que ustedes pueden verlos cuando ustedes deseen, pueden reproducirlos las veces que quieran, así que la teoría no es problema porque pueden irla repasando poco a poco a través de estos videos. Cualquier duda, como siempre, el foro está abierto, pueden escribir sus dudas en Classroom y después les daré la sesión en Zoom para revisar sus actividades.